mientras nosotros estamos acá estudiando 1 hora diaria, otras personas en otros lados están estudiando 6 horas, y eso, o sea, el avance técnico en el instrumento, esto es de estudio. Con 1 hora de clase a la semana uno no alcanza a avanzar, pues uno da recomendaciones o recibe recomendaciones, pero el estudio personal es extremadamente importante. Entonces, creo que nos falta como esa concientización de la disciplina como herramienta clave para poder soñar en grande y para poder continuar. Y yo creo que aplica también para todo en la vida, pero específicamente en la música es indispensable para poder iniciar a tocar medianamente bien un instrumento. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Jaime, bienvenido. Muchas gracias por estar acá en el podcast. Desde hace ya rato conversando y buscando este momento. Es especial porque he tenido un par de invitados que están en el mundo de la cultura, de la música, del arte. Y digamos que Jaime sería como el tercero en esa lista del componente que he querido también brindarle a esta Cúcuta emergente, que no solamente es industrial con el calzado, con la confección, no solamente es minera con la arcilla, como el episodio más reciente que tenemos publicado con Joana Navarro, o carbonera, por ejemplo, que tenemos ahí a Byron, a Margarita Contreras, sino que también es una Cúcuta con arte, es una Cúcuta con mucho talento, y Jaime representa este talento. Jaime es un músico cucuteño. Ahorita andamos un poquito más, pero ayúdame para que la gente que no te conozca, pues, quién es Jaime Hernández, y bienvenido. Gracias, David, por la invitación. Bueno, yo me llamo Jaime Hernández, un man cucuteño de 28 años, apasionado pues por el arte, profesor, gestor cultural, y ya intentando hacer cosas también para el departamento e intentando también seguir mi carrera como pianista. Jaime, algo que me parece, digamos, fundamental entender un poquito es la llegada a Medellín, que en tu caso es, digamos, el inicio de una carrera muy joven aún, pero pues un pregrado en EAFIT, una universidad muy importante no solamente para Antioquia, sino para Colombia, una maestría igualmente en la Facultad de Música de la Universidad EAFIT. Cuéntame un poquito como el choque cultural, ¿no? O sea, ¿qué fue lo raro? ¿Qué tan fácil o difícil fue adaptarse estos cambios culturales de salir de pronto de una niñez, adolescencia, donde creciste en la Ciudad de la Libertad y llegar no solamente a Medellín, sino a EAFIT? Lo digo así porque si hubiera llegado a la Universidad de Antioquia, que es una excelente también facultad, pero es una universidad pública, EAFIT pues tiene una connotación privada, un contexto distinto. Bueno, pues yo creo que el choque principal, más allá de este tema, fue el choque del nivel musical que había, ¿cierto? Yo, antes de irme a Medellín, hice unos semestres en la Universidad de Pamplona, y varios profesores me prepararon pues para presentarme al pregrado en la universidad, porque así como hablamos ahorita en la Nacional, UDA, EAFIT, Javeriana, pues piden exámenes para entrar a música, ¿cierto? Exámenes específicos de instrumento, exámenes teóricos, auditivos también. Entonces, pues primero yo sabía que había un nivel alto, que tenía que estudiar y tener disciplina para poder pasar, y ya al momento de pasar, pues también darme cuenta que el tema de la música pues es de disciplina y de mucho estudio. Comencé entonces a estudiar música en EAFIT. No fue en realidad como muy grande el choque social, por decirlo de alguna manera. En EAFIT estudia muchísima gente becada, sobre todo en música. Yo no estudié becado, pero igual digamos que se ve de todo, ¿cierto? Hice mi pregrado allá con el maestro Andrés Gómez, hice primer y segundo semestre, y luego, que fue el propósito de irme a EAFIT, comencé a estudiar con la maestra Blanca Uribe, que era como mi referente, o sigue siendo, pues, y fue el motivo por el que yo decidí que fuera EAFIT, la universidad, para formarme, y comencé a estudiar pues con ella, y luego fue la maestría. Jaime, en este podcast con distintos invitados
hemos coincidido en algunos puntos. Uno de ellos es la importancia de pensar en grande, la importancia que deberíamos desarrollar un poco más, Sí. digamos, ese músculo cucuteño de pensar más en grande. En cuanto a eso, ¿con qué te encuentras o cuáles son las conversaciones de colegas, de maestros ya en la universidad en torno a ese mindset, a esa forma de pensar en grande? Pues comenzando desde acá, yo quería estudiar con Blanca Uribe y yo decía, pucha, pero esa señora, o sea, como yo llego allá. Entonces, un profesor me comenzó a preparar, ese profesor en específico, y, y, y yo creo que todo se va dando con disciplina y con lo que dices, con pensar y tener como un objetivo claro. Yo quería estudiar con ella. Para los que no sepan, Blanca Uribe pues, es un referente para los pianistas y para los músicos, la pianista más internacional que ha tenido Colombia. Y, y pues al llegar a Medellín, por ejemplo, todo se dio, el profesor que tenía en ese momento se va de año sabático y yo estaba en esa tarea de buscarla a ella y comencé a asistir a las clases magistrales de ella, de los alumnos de ella. eh, y luego todo se dio conversando con ella, preguntándole que ella me escuchara tocar, que ella me diera consejos. Entonces, yo creo que en la música, lo que puedo responder a la pregunta que me haces es, más allá de soñar, es pues hacer y estudiar, ¿cierto? La disciplina, ¿qué hacemos con la disciplina para poder llegar a ese sueño o a ese objetivo que tenemos? Ahí me cuéntanos un poco de la preparación, porque ingresar a la facultad en EAFIT ya fue un primer logro, digamos, Claro. el ingresar. Pero pues tenías unas condiciones, nos hablas que en Pamplona fue, digamos, que un periodo de entrenar Ajá. mucho, pero incluso antes de Pamplona, o sea, en la época del colegio, ¿cómo desarrollaste esas habilidades? La familia tiene de pronto esa Ajá. vaina artística. Cuéntanos un poquito de ese proceso, incluso en la época del colegio. Bueno, en mi casa, a mis papás les gusta mucho la música colombiana, entonces siempre mi papá tenía y tiene todavía tiple, guitarra, requinto, un montón de instrumentos de cuerda, Y lo sabe usar. y los toca todos Ok. y canta con mi Yo mamá. tengo una guitarra, pero nunca la uso. Sí, 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 y canta con mi mamá. Entonces, yo siento que ahí comenzó como ese interés. Ok. Pero realmente, bueno, la gente cuando cuenta la historia de conexión con el instrumento siempre cuentan una historia súper bonita. Yo no tengo una historia bonita con el piano. Yo básicamente comencé a estudiar piano porque no sabía qué hacer, ¿cierto? Yo tenía 15 años y a uno lo ponen a decidir a los 15 años qué hacer en la vida. Entonces, yo comencé con un profe de Cúcuta que él tiene en ese momento también una escuela en La Libertad y está haciendo un programa bellísimo allá. Y comencé como por estudiar, a ver qué, y él me comenzó a dar clase de teoría, a dar clase de piano, y ya luego doy el salto a la universidad, que es donde ya me lo tomo un poquito más en serio, y ya comienzo a soñar con, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, no puedo quedarme únicamente, pues yo no quería ser profesor en colegio, yo no quería ser, o sea, yo quería hacer algo, mejor dicho. Pero Jaime, antes de eso, a mí me parece que el momento de cerrar el ciclo Ajá, del bachillerato es un ajá, momento duro. Algunos estudiantes o algunos jóvenes la tienen muy clara, no, es que yo siempre he querido, pero la mayoría no. no, Y ahí nos enfrentamos a ese vacío, a ajá, esa pregunta de ¿y qué quiero hacer en la vida? O ajá. sea, en ese momento de pronto del grado 10º, grado 11, ¿ya te veías como un músico o No, ahí no estaba tan clara esa no, ahí idea? no estaba absolutamente nada claro. Yo sabía que yo no quería dedicarme a algo que tuviera que ver con matemáticas o con física o algo así. Yo sabía que tenía que ser algo de artes o Sin humanidades. embargo, hay matemáticos, Sí, músicos. exacto, no, pues ahí es donde yo después me doy cuenta. Eh, pero yo sabía que quería algo de humanidades porque además me interesaban las ciencias sociales. ¿Te gustaba leer, por ejemplo? Sí, entonces yo decía, bueno, por ese lado puede ser, pero no tenía claro. O sea, lo que le digo, uno a los 14, 15 años, yo me gradué a los 15 años, uno cómo lo pueden a decidir, uno qué va a hacer en la vida cuando uno no sabe aún muchas cosas. Entonces, me enamoré y ya me lo tomé más en serio, fue más adelante cuando ya aterricé y dije, pucha, hay que, pues tengo que tener disciplina, tengo que hacer algo y tengo que moverme también para buscar la vida. Jaime, acá pueden haber jóvenes eh,
como tú, 28 años, 26, que van a ser padres de familia más adelante, unos que ya lo son y de pronto ya tienen 35, 30 años, 40, y tienen sus niños pequeños. Yo recuerdo que a mis 6 años yo estuve en clases de piano Mm, y, y siempre después ya viejo, digamos, decía, ¿y por qué no seguí? ajá. Pero lo que alcanzo a recordar, porque pues en ese momento tan temprano, pues no es que tenga todo claro, Ujú. pero sí recuerdo como que yo iba un poco más porque mi familia me llevaba, ¿no? Pero creo que no me gustaba o para mí era como, no era tan divertido, ¿sí? Ajá. Y esto personal que cuento es para preguntar, uno como adulto, digamos, ¿cómo empiezan a percibir si el niño, la niña tiene esas inclinaciones? Por ejemplo, Aldair y Diana tienen una niña, la niña tiene ya 5 años. O sea, es como probar de todo y observar, o ¿qué nos podrías decir? Yo creo que a mí me gusta mucho la palabra y es oportunidad, ¿cierto? Darse la oportunidad de que el niño o que uno mismo también descubra otras cosas. En Cúcuta, o sea, en ese momento, pues yo nunca había ido a un concierto de piano, por ejemplo, ni había escuchado nunca una orquesta filarmónica aquí en la ciudad. Pero es el tema de oportunidad, de escuchar, de ver, de explorar. Mucha gente dice, a mí no me gusta la música clásica, pero nunca ni un concierto de música clásica, ¿cierto? Nunca ni un concierto de una orquesta, que una orquesta también puede hacer salsa sinfónica, ¿sí? O Nietzsche, que lo hizo hace poco, la Sinfónica Nacional. Entonces, darse la oportunidad de explorar, de buscar nuevos conocimientos en el deporte, en el arte, en absolutamente todo. Y, y ya, ir poco a poco uno decidiendo qué es lo que le gusta. Explorar más allá de Bad Bunny. Jaime, algo que me parece interesante justamente es esa curiosidad, ¿cierto? Y bien lo dices, pues si uno está, digamos que enfrentándose a diferentes Ujú. ejercicios, pues uno va probando, pero Sí. de pronto Cúcuta pues requiere más espacios, aunque hoy en día se ha fortalecido mucho comparado con décadas pasadas, y recientemente estabas en estos días como tallerista en el Banco de la República. Y yo veo la foto, veo niños, veo Ajá. jóvenes, algunos adultos. Cuéntanos un poquito como el contexto de Cúcuta y de pronto luego el de Pamplona Ok. en cuanto a esta oportunidad, como lo dices, para alguien que quiera explorar. Bueno, pues hablando del taller, quedé de verdad asombrado porque me encontré un montón de niños, de adolescentes que están estudiando piano, en serio, que están estudiando en academias, niños chiquiticos de 6 7 años en academias, pero también adolescentes de 13 14 que están estudiando y se están tomando muy, muy en serio el tema de la música. Pero hablando de la oportunidad, por ejemplo, todos me habían dicho que nunca habían tocado en un piano de cola, ¿cierto? Y llegaron al banco a tocar en un piano de cola, que el banco pues nos abrió este espacio y me invita a mí desde hace aproximadamente 2 años a hacer esos talleres, pero esos muchachos nunca habían tocado en un piano de cola y estudian piano, ¿cierto? Entonces, es eso, pero sí he visto que se están abriendo nuevas academias, que se están abriendo conservatorios también privados, chiquitos, para formar sobre todo a niños, niñas, adolescentes en el tema de la música en general, ¿cierto? Porque un piano, estudiar técnica pianística me sirve a mí también para tocar Bad Bunny si quiere, ¿cierto? O sea, me sirve a mí aprender acordes, me sirve a mí aprender las bases para poder tocar lo que yo quiera más adelante. Eh, um, Específicamente sobre Pamplona, bueno, desde hace un año estoy trabajando en Pamplona, dando clases de piano, allá se llama piano básicos como piano principal, en el pregrado en música. Eh, bueno, Pamplona pues es un municipio también multicultural porque uno tiene estudiantes de absolutamente todos lados, pero también desde la universidad se están abriendo espacios gigantes. Hace poco hicimos el Festival de Piano, eh, importantísimo, donde trajimos a precisamente a Blanca Uribe, Teresita Gómez, Andrés Santander, profe de la Universidad de Antioquia, y otros pianistas estuvimos ahí haciendo conciertos, haciendo clases magistrales, ponencias también alrededor del piano, todo alrededor del piano. Y ese es como un poco mi interés, crear una cultura pianística en Norte de Santander de personas formadas o de personas interesadas
en esto. Jaime, compártenos un poquito el sentimiento estando hace poco ahí en Pamplona Ajá. con tu maestra, ¿cierto? Con Blanca Ah, Uribe ahí viéndola, escuchándola, con Teresita también ahí. Yo alcancé a ver un fragmento corto de un video con las veces del Pamplonita. ajá, Yo no soy músico, soy ignorante en el tema del piano, pero a mí me pareció algo muy claro. especial, ¿sí? Pero eso que fue para ti, o sea, verlas ahí, pero en Pamplona, Ajá. en norte de Santander. Sí, no, pues ese fue un sueño que comenzó desde la universidad, no comenzó conmigo, comenzó con la decana de la universidad, Carol, y yo dije, pucha, me parece complejo traerlas acá, complejo traerlas a Pamplona, porque ya son señoras de 85 años y llevarlas de Cúcuta a Pamplona en carro, como que habían muchas cosas que no cuadraban, pero, pero no, o sea, yo les decía a ellos, ese es un evento que en Bogotá o en Medellín perfectamente se estuviera presentando en el Teatro Colón, en el Metropolitano, en el Julio Mario. O sea, es un evento de alto nivel que se está organizando en Pamplona. Y a mí personalmente, pues no, orgulloso pues de poder traer a Blanca, quien conozco desde hace más o menos 10 años, de Teresita también, desde hace varios años, pues era una emoción gigante. Y los muchachos también fueron de Cúcuta, estudiantes de piano de academias, a ir a escucharlas. Vino gente de Barranquilla también, por ahí varias personas, bueno, de varios lugares, porque fue un evento muy, muy especial para el departamento y para mí personalmente, pues aún más muy conmovedor y emotivo. Enséñanos un poco más sobre nuestra música. Digamos que esta canción en particular, Visas del Pamplonita, pues es muy Ajá. especial. Nacemos alrededor de nuestro río Pamplonita y escuchar la interpretación es muy emocionante. Además de esta canción, ¿cuáles son como esas canciones más conocidas o para una persona como una maestra como Blanca o Teresita? ¿Son canciones, digamos, conocidas para ellas? ¿La música nuestra? Ajá, Cuéntanos un pero es que poquito de además, eso. David, ese arreglo de brisas del Pamplonita lo hizo un músico, un pianista colombiano que vive en Japón. Y es un libro de música para piano a cuatro manos, de arreglos de diferentes compositores colombianos de Norte de Santander, creo que está solo esa. Y él se llama Miguel Sosa y Miguel está en Japón trabajando y está poniendo a los japoneses a tocar nuestra música. Y esa música y ese libro, me contaba la maestra Blanca, se está vendiendo en todas partes del mundo. Que lo sacan y venden en Australia, en Europa y pues en Asia donde está él. Eh, entonces, es ver que o sea, nuestra música también eh, pues se valora y se está moviendo muchísimo en otras partes. En específico, bueno, Elías M. Soto con Brisas del Pamplonita, pero también tenemos otros compositores como José Rosso Contreras, que ahorita de pronto hablamos un poquito más de eso, pero en noviembre la voy a grabar yo en Bogotá, dos piezas de José Rosso Contreras. Um, yo tengo un alumno que se llama Fabio, y Fabio es compositor, es de Norte de Santander, se ha ganado concursos de música colombiana a nivel nacional también. Y uno dice, pucha, hubo y todavía hay un montón de cosas que es nuestra música, o sea, la música norte santanderiana, lo que nos identifica a nosotros como norte santanderianos, los bambucos a tres cuartos, que para los que saben de música, saben que son es una forma de escribir particular que tenían en norte de Santander, bambucos a tres cuartos, eh, como es esta canción, Portón de la Frontera, que también me parece Muy bella, bellísima, bella. ajá, eso es lo que recuerdo en este momento, pero sí, hay un montón sobre todo de gente que ha hecho cosas. Blanca alcanzó a conocer a Oriol Rangel y decía, Oriol me parecía de los mejores pianistas en ese momento en Colombia. Y yo no sé si la gente acá sabía eso, que en Pamplona nació y vivió ahí uno de los mejores pianistas de Colombia que tocaba con todos los invitados internacionales que traían a los teatros importantes en Bogotá, ¿cierto? Entonces, es eso, no recuerdo más, qué más canciones. Pero digamos que, bueno, ahí Portón de la Frontera, que Ajá, la conocemos seguramente claro, muchos, o ojalá que todos, no la recordaba y también es muy emocionante seguramente la sí, interpretación. Jaime, háblenos un poquito como de las investigaciones. No sé,
digamos, la tesis de maestría, qué tema fue, pero cuáles son como esas investigaciones muy gustosas que hoy en día se están dando en la academia en cuanto a la música. Bueno, uno lo que ve siempre, David, es análisis interpretativo sobre músicas. Y usted, por ejemplo, llega, hablo de Pamplona en específico, es donde estoy conociendo últimamente, y uno encuentra, pucha, esta gente está investigando sobre la música del norte de Santander, sobre todo del Gran Santander, de Santander del Sur también, eh, pero se está haciendo una recuperación e investigación sobre ese tipo de música. Yo específicamente me preguntaba esto también sobre mis estudios, ¿cierto? En pregrado, yo hice fue algo como una propuesta pedagógica para una fundación y luego en maestría a mí me interesa la gestión cultural, entonces hice un SROI, que es una evaluación de impacto, eh, y lo hice con 3 programas de la Filarmónica de Medellín, que es también para que ellos sepan cómo está, qué tanto está impactando los programas de ellos, de conciertos o programas pedagógicos en el departamento, que también es importantísimo, ¿cierto? Jaime, quiero conectarte con un buen amigo, también pasó por el podcast, Juan Jorge Cuesta, gestor cultural, tiene una fundación en Medellín, es jucuteño, Que, estudió en el Colegio Calasanz, buen amigo, pero pues fue a Medellín también a formarse parecido a ti, se quedó en Medellín, tiene una fundación llamada Timbalé, y a través de la cultura, en este caso música y danza, va por diferentes territorios, mucho de Antioquia, pero ya está yendo también a otros departamentos, a trabajar, digamos, en prevención de violencias, en cultura de paz, pero utilizando la música y la danza como instrumentos, ¿sí? Llegando a las comunidades, esto me parece algo muy especial. No sé si conoces procesos de esos donde la música, el arte, digamos, ha llegado a transformar territorios, digamos, que a reconstruir confianzas que estaban rotas. eh, bueno, en Antioquia el empresariado pues es obviamente muy fuerte y es un empresariado preocupado por formar a las nuevas generaciones que van a ser sus empleados, ¿cierto? O a las nuevas generaciones que van a ser los ciudadanos de Antioquia. Entonces trabajé un tiempo en Medellín como coordinador de proyectos de una orquesta filarmónica, donde teníamos con empresas como Argos o Confama, sobre todo pues otras más, teníamos programas en diferentes municipios del departamento. Y es básicamente eso, es preocuparnos por a través, utilizar la música como una excusa. Tal vez no nos interesa sacar un montón de pianistas o un montón de cantantes, porque a ellos a lo mejor no les interesa tampoco, pero sí nos interesa que a través del piano, o a través del canto, o a través del arte, o a través de la ciencia, eh, estos niños, niñas se vayan formando para ser mejores personas. Pero le quiero contar algo, yo trabajé en Sincelejo desde Medellín, trabajaba virtual como director de proyectos con una fundación con unos programas en los Montes de María. Y esos programas me marcaron muchísimo porque quedan toda la cola de los Montes de María, por Tolú Viejo, un corregimiento que se llama La Piche, Macaján, Rincón del Mar, que además es bellísimo. Y son municipios y corregimientos que han sufrido la violencia a un nivel pues, increíble, toda esta historia de los Montes de María, pero que una familia con sus empresas decidieron comenzar a hacer un impacto a través de la música, a través del deporte, porque tienen escuelas de béisbol. Y o sea, siempre que yo iba me parece lo más espectacular de este mundo, porque son escuelas de bullerengue y escuelas de puya, o sea, de música de ellos. Entonces, me parece muy poderoso cómo se usa la música para sacar a los niños de caminos indebidos, pero también para invitarlos a soñar y, no sé, llevarlos a Bogotá a tocar en un teatro, llevarlos a tal parte, llevarlos en avión. Muchos no habían, pues todos no habían viajado en avión y la universidad, la fundación los movía y los sigue moviendo, pues, como mostrándoles el mundo y diciéndoles, pucha, sueñe que aquí les ayudamos a cumplir sus sueños. Y eso permite la música. Jaime, hay algo especial. Tuve la oportunidad muy linda como secretario de Educación del Norte de Santander
de conocer el Catatumbo, ¿sí? Y la gente que no conoce, pues se queda solamente en las noticias Ajá. y el titular de la prensa, pues no es positivo. Y es el relato que se repite, ¿cierto? Pero cuando uno se mete y conoce, estar, por ejemplo, en el Tarra, el corazón del Ajá. Catatumbo, ahí al lado del río Tarra, el río Catatumbo, que es un río impresionante, y conocer la Casa de la Cultura. Sí, Quiero llegar a ese sí, punto. sí. La Casa de la Cultura en el Tarra tiene 7 escuelas, la de instrumentos de viento, la de acordeones, bueno, la de cuerda, yo no sé de música, pero Sí, sí. es muy impresionante. Luego conocer, por ejemplo, en convención, una riqueza cultural también, la Casa de la Cultura es increíble. Conocer la de Teorama, también la Casa de la Cultura, además de ser un entorno protector, hay mucho talento. Eh, ¿Cómo ves las ciudades, digamos, medianas, no Medellín, Ajá. Cúcuta, Pamplona, pues que ya no son los municipios pequeños de 10.000, 15.000, 20.000 habitantes, pero cómo lo ves en torno a la importancia de la cultura? Porque lo que yo percibo es que en el municipio pequeño la cultura es un actor, digamos, principal, pero a veces en las ciudades intermedias ya pierde ese protagonismo principal y se va quedando un poco relegado. Esa es un poco la lectura que yo hago, pero Sí. ¿cómo lo percibes? Bueno, primero decir que Cúcuta está llenísimo de mucho talento, ¿cierto? En el deporte, pues se ha visto muchísimo, pero también a nivel cultural, eh, yo he visto que esta ciudad tiene muchísimo talento que se tiene que desarrollar y que tiene que exportar, además. Entonces, sí, yo tengo exactamente la misma percepción, como que no se alcanza a llegar a rincones de la ciudad, ¿sabe? En pueblitos chiquitos, pues está la escuela cerca al parque y todo gira también incluso en torno, que la banda siempre está tocando en eventos de la alcaldía, que los niños están en algo de deportes del municipio, están los niños tocando. Y yo siento que en estas ciudades hace falta un poquito más preocupación por dar este tipo de oportunidades, ¿cierto? Preocupación por que los niños en un colegio tengan la oportunidad de ser parte de un coro, no sé, porque los niños puedan acceder gratuitamente a una formación en banda sinfónica, en orquesta sinfónica, en coros, porque eso sirve para la vida. O sea, estamos diciendo que no vamos a sacar un montón de Oriol Rangel en Cúcuta, pero sí vamos a sacar gente curiosa, gente interesada por el tema cultural, gente educada también. Entonces, vuelvo y repito la palabra que mencioné al principio, creo que nos falta generar ese espacio de oportunidad tanto del sector público como desde el sector privado, preocuparnos por qué ciudadanos estamos formando, que van a ser nuestros mismos empleados, que van a ser la gente el vecino de nuestros hijos. Entonces es esa preocupación por brindar nuevas oportunidades de escucha y de formación para los cucuteños. En Antioquia, digamos que Antioquia nos muestra un modelo que funciona y un poco el pegamento, entre comillas, entre lo público y lo privado Ah, son las cajas de compensación. claro. Allá con Fama es un actor muy importante, es un actor relevante en todo No, el y en el departamento. tema cultural, David, o sea, con fama casi que es todo. Pues obviamente hay un montón de entidades, bueno, temas de cooperación internacional también que llegan a la ciudad, pero con fama hace un trabajo gigante, gigante en el tema cultural y en el tema educativo, depende de qué ciudad. Mira, acá hay algo, digamos que me tomo la palabra. Byron es un invitado que estuvo en el episodio 44. Byron Falla, un ingeniero de sistemas, empresario, emprendedor, con un trasegar en la industria minera muy importante, y se metió en una apuesta de ciudad que viene ahora a mediados de noviembre. Ujú. Es un festival un poco más empresarial, se llama Dale Play, pero qué Sí. bueno sería, voy a hablar con Byron, también te voy a conectar ahí, Ok. poder tener pues una presentación tuya, porque hay diferentes escenarios, unos más Sí. académicos, pero también otros culturales. Y qué bonito sería que los empresarios y los trabajadores de esas empresas principales de la ciudad que van a estar participando, pues se puedan exponer, como lo decías, a un concierto de música clásica o a un concierto de piano, porque cómo saber si le gusta o no le gusta cuando nunca lo ha vivido, ¿no?
Claro. Es como cuando uno recuerda la fiesta de 15 años, cuando uno está ahí adolescente y uno dice, ¿será que me gusta como besa a la otra niña? Pero pues si nunca la ha besado, pues tiene que besarla para probar, ¿sí? Si le gusta o no le gusta el beso. Esto es como también poder darle esa oportunidad de abrir el espacio y que mucha gente de la ciudad que de pronto nunca ha vivido un concierto de música clásica o de piano lo podría vivir. Esto pues siendo atrevido porque se me acaba de ocurrir acá, pero me parece que es un momento de generar oportunidades. Sí, sí, y oportunidades para todos, ¿no? Que ese concierto de piano, a lo mejor de piano, de música colombiana, se convierta también más adelante en un proceso de formación con niños, ¿cierto? Pero de una, pues ya que me hizo la invitación. Sí, 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 ya saben, dale play. Bueno, algo que, digamos, no quiero dejarlo pasar es cómo llegaste al instrumento, porque, listo, la música, pero pues hay muchos instrumentos, ¿no? ¿Cómo llegó el punto de hacer ese match, ese fit Sí. con el instrumento? Yo tenía, digamos que a la mano, a un profesor de piano aquí en Cúcuta que se llama Yamit Marín, que sé que le cuento que tiene una escuela en el barrio La Libertad. Y Yamit comenzó a darme clases de teoría musical, de escalas, de armonía, de acordes. Y comenzamos a hacer teoría aplicada al piano, que en ese momento era una organeta, además, chiquita, de 5 octavas. Y ahí fue mi primera conexión con el piano, de comenzar a estudiar, de explorar. Ya luego tuve de profes a un profesor que se llama Joseph Carrillo, que era de Norte de Santander, pero ya no vive en el país. Y un profe que se llama David Aristizábal, que ya me concentraron un poquito más en lo que yo quería, que era música académica universal. Así fue como yo comencé, y así fue cuando ya me comencé a tomar en serio el tema del piano. Jaime, también quiero conectarte, otro invitado, el episodio 40, Diego Montes, joven artista, formándose en la Universidad de Pamplona, pero pues acá en Cúcuta en la licenciatura de Educación Artística, pero en música. Diego, digamos que me pone a pensar en algo, y digamos que lo he tenido desde ese momento, porque pensando en oportunidades, él me dice, pues es que los jóvenes con hambre, pues difícilmente se pueden dedicar a un deporte o a algo cultural o a la música cuando no han resuelto pues, lo fundamental, ¿no? Cosas básicas, sí. Y esto, digamos que me lleva a una pregunta un poco más de oportunidades y de probabilidades. Mucha gente en Colombia, producto de contextos, digamos, de pobreza, se dedica al fútbol porque es lo más fácil, un balón, ¿sí? 11 para un lado, 11 para el otro, corren 22 personas, pero pues que sea James Rodríguez la probabilidad es muy chiquita, ¿no? Que sea Falcao la probabilidad es muy chiquita. Esto en la música, bien lo decías al principio, mucha disciplina, mucha dedicación, pero seguramente las probabilidades también son muy bajitas, ¿no? Hoy en día, ¿qué escuchas o qué conversas con alumnos que están en el pregrado? O sea, no con el que está en el colegio, no, el que ya está, digamos, en su proceso de proyecto de vida de ser músico. Un poco cuáles son los sueños de estos jóvenes estudiantes de la Universidad de Pamplona o estudiantes de AFIT o estudiantes de cualquier otra facultad. Pues específicamente de AFIT, muchos de esos estudiantes salen de una para Viena, para Suiza, para los Estados Unidos, persiguiendo sueños gigantes, ¿cierto? De moverse como directores por todo el mundo. Aquí en el contexto de nosotros, yo siento que hace falta, ya lo mencionamos, pero de verdad es extremadamente importante el tema de la disciplina. Mientras nosotros estamos acá estudiando 1 hora diaria, otras personas en otros lados están estudiando 6 horas, y eso, o sea, el avance técnico en el instrumento, esto es de estudio. Esto, con 1 hora de clase a la semana uno no alcanza a avanzar, pues uno da recomendaciones o recibe recomendaciones, pero el estudio personal es extremadamente importante. Entonces, creo que nos falta como esa concientización de la disciplina como herramienta clave para poder soñar
en grande y para poder continuar. Y yo creo que aplica también para todo en la vida, pero específicamente en la música es indispensable para poder iniciar a tocar medianamente bien un instrumento. Me gustaría para ir concluyendo, Jaime, conocer cómo ustedes los músicos ven el contexto actual y la influencia o el aporte de artistas globales como hoy es Karol G, Ajá. como aún hoy es Shakira, incluso un Carlos Vives ya mucho más maduro, pero aún vigente, ¿sí? Ese aporte para el músico o el artista colombiano de estos referentes. Claramente en Medellín ya no es solamente Karol G, ya hay casi que un ecosistema Sí. alrededor de estudios de grabación, de Ajá. toda una industria. Claro, esta es una industria un poco más comercial, Sí. ¿cierto? Géneros particulares, el reggaetón uno de ellos, pero en general, ¿cómo es la lectura de incluso del músico que se forma para un tema de música de cámara o música Ujú. clásica, pero el impacto o el aporte de estos artistas globales para ustedes? Pues mira, hay músicos muy radicales y puristas que definitivamente no toman absolutamente nada e ignoran incluso todo este tema, ¿cierto? De la música más comercial. Hay otro tipo de músicos, por ejemplo, yo conozco en Medellín una cantante lírica que la invitan siempre a hacer los roles más importantes en las óperas en el país y al mismo tiempo hace poco estaba en el homenaje a RBD cantando RBD o cantando rock en bars, ¿cierto? Entonces, a mí me parece increíble es todo el movimiento que se crea, todo el movimiento cultural que se crea alrededor de eso, lo que decías de Medellín. O sea, Medellín es puro, se ha convertido en un ecosistema de reggaetón, pero pesado, pesado, pesado. Eh, entonces, y también además todo el tema comercial y que hay alrededor de estos personajes me parece extremadamente interesante. Eh, ya si uno los escucha, pues hay gente que canta, obviamente hay gente que no, pero me parecen unos tesos que sacan eso, o sea, ¿cómo llevan eso a un nivel tan alto? Económicamente hablando, a mí me Ajá. parece muy llamativo, digamos, me da curiosidad porque colocaron a Colombia en el mapa, puntualmente Claro, colocaron a a Medellín Medellín, en el mapa mundial. sí, O sea, hay extranjeros que quieren venir a Medellín, ni siquiera a ajá, Colombia, sino dicen, yo quiero ir a Medellín, pero es un producto también como de este hype o de claro, este momentum que vive la ciudad. No sé qué pasa, y es un poco la pregunta, qué pasa en otras regiones, qué pasa en el mm, Caribe, qué podría estar pasando en los Santanderes o incluso si hay diferencia entre lo que ves en Bucaramanga y en Cúcuta. Hay algo reciente que me pareció muy llamativo y es, por ejemplo, Apple Music ujú, vino a Valledupar mm, a grabar con Karol G. sí, Karol G tiene un nuevo trabajo musical, claramente tiene a las mejores, digamos, promotores detrás de ella, ¿cierto? Por la figura que es. Y vino Apple Music y grabó un podcast con ella, un podcast de hace una semana que lo pueden encontrar en las plataformas, pero lo grabó en Valledupar. Lo hubieran podido grabar en Los claro, Ángeles, en Nueva claro, York, en ajá, Miami, en cualquier otro. No, pero vinieron hasta acá. Y el host de este ujú, podcast, que entrevista a figuras mundiales, Carol le dice, primera vez en Colombia, el tipo dice, sí, vine pues para grabar sí, contigo. Y lo grabaron en Valledupar, ni siquiera en Bogotá o en Medellín. Entonces, a mí me parece que más allá, digamos, de entrar, como dices, en lo curado de la música ajá, o en qué tan pura es el tema, pues sí nos ha colocado en un mapa total. global en el que antes era difícil figurar. Claro, ha visibilizado, sí, ha visibilizado eh, incluso a mismos músicos de las regiones. Creo que ella hizo un video con músicos, mujeres de Valledupar cantando un vallenato. Con ella trabajaba una guitarrista que estudió en Medellín, no sé si Neafit o UDA. eh, o sea, ha visibilizado y ha dado oportunidades y han abierto todos un camino pues para que la gente se interese por algún tipo de música. Mira, ahorita en mayo fuiste reconocido en Barranquilla, aparte que estuviste haciendo un concierto, fuiste reconocido por la alcaldía de Barranquilla por tu aporte a la música colombiana, a la cultura. Esto me parece
es algo valioso y como cucuteño también me da mucho orgullo porque digo, hombre, nos está haciendo quedar súper bien, no solamente pues acá internamente, sino cuando Jaime sale. Eh, ¿Qué ves, así como hablamos de Medellín, qué estás viendo en otras regiones? ¿Qué están pasando como movimientos un poco más locales en diferentes regiones? Sí, están pasando muchas cosas. Hablando de Valledupar, en algún momento toqué con la Filarmónica del Cesar, que es una fundación no recuerdo el nombre, pero que están haciendo un proceso de formación con el propósito de crear una orquesta filarmónica en el departamento del Cesar, donde está lleno de vallenatos, ¿cierto? Y forman a niños, adolescentes y jóvenes y tienen su orquesta de formación de la Orquesta Filarmónica del Cesar. En la costa Caribe, eh, bueno, esto es Cúcuta, ¿no? Estoy bien. En la costa Caribe he tenido la oportunidad de estar varias veces invitado en la UNIVAC, que es Bellas Artes Cartagena, también promoviendo muchísimo el tema cultural, yo he ido varias veces a un simposio que hacen ellos, donde traen un montón de gente internacional y nacional a dar clase y a hacer música. En Barranquilla, la Simón Bolívar me ha invitado varias veces a hacer eh, conciertos y conversaciones también alrededor de la música con ellos, que además es salirse un poco del molde barranquillero del carnaval de Barranquilla y de la música de carnaval. Eh, qué más conozco yo? Bueno, en los municipios de Antioquia hay un montón de procesos y sobre todo esa región y más hacia abajo, Caldas y todo el eje cafetero tienen un tema de banda sinfónica muy, muy, muy fuerte, eh, que se está moviendo muchísimo, además con la nueva Sinfónica Nacional de Colombia, que se puso las sedes en Itagüí, ¿cierto? No la abrieron en Bogotá, la abrieron en Itagüí, Antioquia. Eh, ¿En qué otro lugar? Bueno, en Sincelejo y toda esta parte conozco lo de la fundación que le contaba, que está promocionando el tema de formación con niños y niñas. Y, y yo creo que en Norte de Santander, así no lo sepamos con nombre propio, se están haciendo también un montón de cosas, aquí en Cúcuta con academias privadas, también desde el sector público, en los municipios en el que mencionaba, en el Tarra. Seguro que en todos esos municipios hay al menos alguien que está haciendo, que está intentando mover e intentando formar a niños en la música. Jaime, algo que me pareció muy curioso, el episodio 2 de este podcast, ya hace ratico, Ujú. fue con Humberto Posada. Humberto Posada es un caldense ingeniero que es el gerente de Veolia, ¿sí? Y está en Cúcuta, pues a raíz que llegó a su cargo de gerente, se vino con su familia. Y su mamá de Manizales, cuando viene a visitarlo, él me dice, a mi mamá lo que más le encanta es estar a las 5 de la tarde en el Parque Santander escuchando el canto de los Ay, loros. claro. Sí. Y esto lo traigo a colación primero porque yo dije, claro, qué tonto he sido, he crecido acá Ajá. y nunca he estado atento al canto de los pájaros. Y Cúcuta es árboles, es pájaros, Ese norte de es el ruido Santander. del viento, ese es nuestro paisaje sonoro. Claro, y entonces, particularmente cuando yo escucho piano, para mí es muy relajante, ¿sí? O sea, como que el estado de ánimo, dependiendo de la música, en este caso el piano para mí es relajante. En el caso tuyo, no sé, los pájaros, algún tipo de pájaro, es inspiración, puede ser inspiración el escuchar canto de los pájaros. Yo creo que en general la naturaleza, eh, salir a caminar y recibir el viento, eh, escuchar esto, no sé si allá se alcance a escuchar, pero aquí estamos escuchando un durísimo, que se El oído. escriban al frente del Ventura también un montón en la tarde, eh, es conectar, ¿cierto? Es conectar de nuevo, es despejar la mente también cuando estoy cansado o estresado y necesito relajarme de cualquier cosa, prefiero salir a caminar y sentir esto que estamos sintiendo acá antes que cualquier otra cosa. Ayúdenos a compartir, a que este contenido llegue a una persona más, a inspirar a alguien que como Jaime podría estar interesado en su proyecto de vida en la música. Yo quiero cerrar con Diego Montes, le te contaba, conversábamos sobre cómo iniciar
como, digamos, sentar esas bases en niños, en niñas. Nos contabas que el piano de cola que hay acá en Cúcuta, en la sede del Banco de la República, es único, es una joya de la corona, pero como joya, pues solamente hay uno, Claro. y estarlo llevando a todas las Sí. comunas de la ciudad, por ejemplo, pues no es viable. Y así como el ejemplo del fútbol, que un balón permite masificarlo, y a diferencia de un deporte como tiro con arco, que el arco y la flecha son muy costosos, pues eso va en contra de la masificación. Claro. Entonces, yo hablaba con Diego de la flauta. ¿Es la Ujú. flauta de pronto el elemento más sencillo, asequible para sentar esas bases? ¿O cuál sería la recomendación El si uno elemento, quisiera masificar el elemento más sencillo es la voz, la voz? ¿cierto? Bueno, los cuatro que estamos aquí podemos cantar, ¿cierto? Entonces, ese desafinado o no, pero podemos cantar. Ese es el elemento o la herramienta con la que podemos iniciar todos a descubrir algo de la música. Y por supuesto, la flauta dulce siempre se usa, Yamaha lo usa muchísimo para su método, el método propio que ellos tienen para formar a los niños. Utilizan la flauta como una herramienta. Eh, Sé que aquí en Cúcuta se están haciendo, no sé si es de la alcaldía o gobernación, unos temas de coros en unos colegios. Eso es lo que tenemos. O sea, tenemos acá una herramienta que no estamos explorando con los niños y que puede brindarle oportunidades o de nuevos conocimientos o oportunidades para soñar o para seguir creyendo en Cúcuta. Yo pude ser un buen cantante, pero hubo Pero, un paradigma ahí que no rompí, y se perdió el mundo de esta voz de tenor. imagínense, no, qué tristeza. Jaime, muchas gracias por creer en Cúcuta. David, y los invito a todos a creer en Cúcuta y a creer en el arte también.